Vamos a leer el capítulo 26 de Éxodo, del libro de Éxodo, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os será separación en el lugar santo y el santísimo.
Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Bueno, hermanos, pues continuamos con con las breves meditaciones de Éxodo 26. Con las breves meditaciones del libro de Éxodo, y hemos llegado al capítulo 26. Hermanos, del capítulo 25 de este libro de Éxodo hasta el capítulo 31, toda esta sección, hermanos, nos habla del modelo divino para el lugar donde Dios mismo moraría en medio de su pueblo. En el capítulo 25 vimos los diversos muebles que iban a estar en esa tienda donde Dios iba a morar ahí en el desierto, en medio del pueblo. Ya vimos esos muebles del tabernáculo. Y ahora el capítulo 26, hermanos, se centra en el tabernáculo mismo. Aquí como acabamos de leer, hermanos, se detallan cuidadosamente todas las cosas correspondientes a la construcción del tabernáculo, todos sus elementos, así como la manera y las personas precisas que debían emplearse para el servicio al Señor en ese lugar. Hermanos, el tabernáculo era un símbolo provisional, es decir, no era la realidad plena de la comunión de Dios con su pueblo, simplemente era un símbolo provisional. El tabernáculo simbolizaba, hermanos, el templo celestial de Dios, pero también, hermanos, apuntaba hacia la verdadera morada de Dios con el hombre en Jesucristo, Dios encarnado. Como lo deja claro el autor de Hebreos, el tabernáculo, la obra sacerdotal, todo esto, hermanos, eran insuficientes en sí mismas estas cosas. Estas cosas lo único que estaban haciendo era prefigurar esa obra sacerdotal final, esa obra sacerdotal perfecta y completa y suficiente que iba a ser el Señor Jesucristo en la cruz. Hermano, imagina que hubieras vivido en los tiempos de Moisés, que hayas experimentado ese rescate de la esclavitud de Egipto, que fueras vagando por el desierto junto con el demás pueblo, y de repente escuchas a Moisés diciendo que Dios va a morar en medio del pueblo en un lugar que Él ha establecido y que se llama tabernáculo. Imagina esa escena, hermano. La morada santa de Dios en medio de un pueblo pecador. Imagina la inmensa alegría y al mismo tiempo el gran temor
que debió llenar los corazones del pueblo al escuchar cuando Moisés dijo: el Señor dice, y harán santuario para mí y habitaré en medio de ustedes. Por un lado, seguramente el pueblo de Israel sintió mucha alegría, mucho gozo, como el Dios 3 veces santo va a morar en medio de nosotros, un pueblo rebelde, un pueblo pecador. Pero a la vez hay temor, hay alegría, hay temor, hay emoción. Pero mientras el pueblo sigue escuchando a Moisés, imaginen cuán rápido se evaporaría ese gozo al pueblo darse cuenta de que la presencia de Dios no les iba a ser accesible. Porque como leemos aquí en Éxodo 26, el Señor dijo: y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, el Señor había establecido que allí estuviera el arca del pacto, donde la presencia de Dios se iba a manifestar de una manera especial. Pero no había acceso ahí. Había un velo de separación entre el lugar santo y el santísimo. Hermanos, quizá hayan notado la increíble frecuencia con la que se utiliza la palabra cortina en este capítulo. Se encuentra 26 veces esa palabra en un solo capítulo. Hermanos, ¿cuál era el propósito de las cortinas? En aquel entonces y particularmente en el tabernáculo. En esa época, hermanos, las cortinas se usaban como puertas para las tiendas. Y una cortina cerrada, hermanos, indicaba que las visitas no eran bienvenidas en ese momento. El tabernáculo, hermanos, fue diseñado precisamente para dar ese mensaje, un mensaje muy claro. No todos pueden entrar aquí. La cortina más grande, hermanos, es llamada el velo. Y ese velo servía para separar el lugar santo del lugar santísimo. Miren los versículos del 31 al 33. Dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el santísimo. Hermanos, el propósito del velo era mostrar que existía una gruesa separación entre el Dios santo y su pueblo pecador. Y es por eso que el velo tenía un espesor de 10 centímetros. Porque ese velo, hermanos, estaba simbolizando eso. Hay una separación entre el Dios santo y el hombre pecador. Era una señal, era una advertencia de que la gente no podía entrar ahí, porque la gente que llegara a entrar ahí moriría de manera inmediata. Es por eso que solo una persona podía entrar ahí una vez al año, el sumo sacerdote. Aquel sumo sacerdote que llevaba la sangre de un cordero sin mancha, era el único que podía entrar ahí para poder interceder por todo el pueblo. Pero para todos los demás, hermanos, el camino estaba cerrado. Estaba ese velo de separación. Hermanos, este velo en particular representa el cuerpo del Señor Jesucristo.
Y esto nos lo dice claramente el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículos 19 y 20. Dice el autor de Hebreos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El cuerpo de Cristo, hermanos, fue molido por nosotros, fue rasgado para que hoy los creyentes tengamos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Cristo es el verdadero sacerdote que ha presentado el verdadero sacrificio. Él mismo se dio en sacrificio, Él mismo es el sacrificio, y con su sangre de ese cordero sin mancha y sin contaminación nos ha dado entrada a la presencia de Dios. Y ahora podemos conocer verdaderamente a Dios, hermanos, porque ahora Dios mismo habita en nosotros por medio de su Espíritu. Pero quiero que nos enfoquemos en el velo, hermanos, porque el velo está prefigurando al Señor Jesucristo. El velo fue hecho, hermanos, con telas y con colores específicos, y por supuesto esto no es casualidad. Hay un porqué. Hay un porqué, hermanos, se dan esas instrucciones claras del por qué debían ser esos colores en particular. El azul, como lo vimos ya también, como nos lo decía nuestro hermano Miguel también en la última meditación, el azul, hermanos, representa el cielo. El tabernáculo está lleno de simbolismo y es una prefigura del cielo. Bueno, el azul, hermanos, con que se hizo ese velo, representa el cielo. Cristo es Dios que vino del cielo. ¿Recuerdan, hermanos, lo que hemos visto en Juan capítulo 3? Cuando el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero vemos también, hermanos, una tela púrpura, que es el color de la realeza, el color de los reyes. Cristo es el Rey del universo, el Rey de reyes. Vemos también el color carmesí en ese velo, que obviamente representa su sangre expiatoria en la cruz. Pero vemos también, hermanos, esa tela, el lino torcido, que era intensamente blanco. Y esto, hermanos, representaba su perfecta santidad. Hermanos, ese velo ahí en el tabernáculo estaba en tal posición que, como hemos leído, hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, porque el Dios 3 veces santo exige perfecta obediencia, exige perfecta justicia. La perfección de Cristo, hermanos, que nosotros no podemos alcanzar, es ese velo que nos separa del lugar santo. Al nosotros no poder cumplir esos estándares de justicia y de santidad, hermanos, tenemos ese velo que nos separa del Dios santo. Y solo cuando en dicha perfección Cristo recibe el castigo como un sustituto del pecador, se quita esa barrera, hermanos, que representaba el velo. Y eso lo demuestra el hecho de que en el momento en que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Es decir, por una obra venida de arriba del cielo para reconciliar a los pecadores que estábamos abajo. Y es por eso que Mateo 27:51 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
Hermanos, la muerte de Cristo en la cruz fue eficaz para quitar esa barrera entre el Dios Santo y el pueblo pecador. Cristo vino a salvar, hermanos. Cristo vino a salvar a pecadores que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y acompáñenme, hermanos, por favor, a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Leamos, hermanos, del versículo 19 hasta el versículo 22. Hebreos 10, versículos del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, así como el tabernáculo tenía una única manera de acercarse y entrar correctamente al lugar santísimo, así también, hermanos, la única manera de acercarse correctamente a Dios y entrar al lugar santísimo es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Como dice en Juan 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan, dijo el Señor Jesucristo, conocer a Dios. El que cree en el Hijo puede entrar y disfrutar de la presencia de Dios en el lugar santísimo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que ha creído en el Hijo de Dios puede conocer ahora verdaderamente a Dios. Esa vieja cortina, ese viejo velo ha desaparecido, fue rasgada. Cristo murió, hermanos, y resucitó de entre los muertos, y ahora tenemos en Él una nueva cortina, una nueva puerta hacia la presencia de Dios. Esa puerta ya no es como ese velo grueso que estaba en el tabernáculo. No es ese velo que decía, tú no eres bienvenido, tú no puedes entrar aquí. Esta cortina no grita, aléjate. Esta nueva cortina, hermanos, ahora dice, venid a mí. Vengan a mí, y todo aquel que venga a mí, yo no le echo fuera. Cristo es esa puerta, hermanos, esa nueva cortina que nos da acceso a la presencia de Dios. Querido amigo que estás sin Cristo, déjame hacerte una pregunta. ¿Has entrado por esa puerta? El Señor Jesucristo dijo en Juan 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Has entrado por esa puerta? Porque no es suficiente, amigo, que sepas que Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores. No es suficiente que tú sepas lo que Cristo hizo en la cruz. No es suficiente que tú sepas que Cristo es esa puerta por quien el que entre será salvo. Como dijo Juan Calvino, mientras Cristo permanezca fuera de nosotros y nosotros estemos separados de Él, todo lo que Él sufrió y todo lo que hizo para la salvación de los hombres seguirá siendo inútil y sin valor para nosotros.
no es suficiente, amigo. Necesitas entrar. Necesitas entrar por medio de la fe. Necesitas confiar en ese Cordero de Dios que dio su vida para salvar a los pecadores. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, pasarás de estar en un estado de enemistad con Dios a una reconciliación con Él. Y entonces podrás entrar a ese lugar santísimo y conocer verdaderamente a Dios y disfrutar de Él para siempre. Estarás unido eternamente a Cristo. Ve a Él, amigo. Entra por esa puerta. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y sigamos adorando al que es digno. Amén.